el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 1 al 10. Vamos a tener una oración para comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte por tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Señor, que nos has permitido llegar aquí a tu iglesia para alabar y glorificar tu nombre, Padre, por medio de este servicio. Señor, en este tiempo que tu palabra va a ser leída y expuesta, Señor, tu palabra que nos dice que es el pan de vida, Padre, la luz de este mundo, Señor. En este tiempo instrúyenos, Señor, alimentanos por medio de ella, Señor, para que podamos ser fortalecidos, Señor, en nuestra fe. Padre, que tu Espíritu Santo dirija todas las cosas en este servicio y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienes allí su Biblia abierta para poder estar leyendo los 10 primeros versículos del libro de Éxodo capítulo 30. Y dice así la palabra del Señor: asimismo harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo darás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y darás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra leída el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo acerca de los versículos finales del capítulo 29, donde nos hablaba directamente acerca de las ofrendas diarias. Y las ofrendas diarias tenían el propósito acá de que ellos pudieran de una manera constantemente y perpetuamente ver que tenían que ir delante del Señor y confesar, en este caso 2 veces al día, en la mañana y antes del anochecer, sus pecados. Que ellos pudieran ver que las misericordias de Dios, como dice el libro de Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Y es interesante porque el Señor en versículo 43 del capítulo 29 les decía, allí en el tabernáculo, donde ellos tenían que acercarse para hacer sus ofrendas, dice: yo me voy a reunir, yo me voy a mostrar hacia ustedes, mi presencia va a estar en medio de ustedes. Por lo que entonces él terminó y le dijo: van a conocer, sabrán que yo soy Jehová. Pero llegamos al capítulo 30, donde se nos habla ahora del altar del incienso. Y vemos que Dios le dice a Moisés que debe hacer un altar para quemar incienso y que este debe ser de madera y cubierto de oro con todos sus detalles. Así que se le ordena a Moisés, se le da las instrucciones específicas de que haga un altar para incienso, madera de acacia, las medidas de 1 codo, codo y codo, es decir, cuadrado, aproximadamente 45 centímetros, y de 2 codos de alto, es decir, casi 1 metro de altura, y tenía que tener unos cuernos. Y usted puede verificar eso también en capítulo 27, versículos del 1 al 2, donde dice: harás un altar de madera de acacia de 2 codos de longitud y 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. No solamente tenemos las medidas acá, sino que tenía que ser recubierto de oro, es decir, totalmente, desde la parte de adentro hacia la parte de afuera, sus paredes, sus cuernos, es decir, todo.
A veces, como en capítulo 39 y capítulo 40, y también en el libro de Números capítulo 4, a veces se le menciona que es el altar de oro, haciendo referencia al altar del incienso. Tenían que ponérsele las coronas o unos adornos, que eran las cornisas, y los anillos de oro, de la misma manera que el tabernáculo tenía sus anillos para poder ser movilizado. Recuerde que en este tiempo, todo lo que es el tabernáculo y su mobiliario tenía que ser movido. Donde ellos acamparan, ellos tenían que armar todo el tabernáculo, y cuando tenían que moverse, tenían que desarmar todo el tabernáculo y acampar y nuevamente armar el tabernáculo. Así que ellos tenían que movilizar el altar del incienso, al igual también que la mesa de los panes de la proposición. Es interesante que esto tenía que ser puesto justo delante de la cortina donde estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Usted puede ver capítulo 25, versículo 11. Dice: y cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y versículo 25 de ahí mismo dice: le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y le harás una moldura y cornisas de oro. Aquí tenemos entonces todos los detalles de todo el mobiliario, toda la semejanza que tienen estos muebles del arca. Y tenían que estar del tabernáculo. Y tenía que estar justamente en la presencia o casi al frente de lo que es el arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Porque el altar estaba relacionado, o más que todo interrelacionado, con lo que estaba sucediendo o la manera en que iba a ser o funcional o trabajar el arca del testimonio. En el arca tenían que echar sangre. El altar tenía un propósito: quemar una ofrenda fragante, olorosa a la presencia de Dios, que vamos a ir viendo qué significa eso. Así que aquí hay una relación, y algunos comentaristas y algunos eruditos hacen referencia, porque al altar de oro, al altar del incienso, a veces se les dice que tenía que ser santificado o tenía que ser denominado santísimo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si usted recuerda un poco acerca del tabernáculo, por dentro habían dos cámaras: el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, y la parte que estaba más adentro era el lugar santísimo, que solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Al tener entonces el arca de esta manera, el altar de esta manera, aquí, y diciendo que es santísimo, podría tomarse como si fuera parte del mobiliario del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, no era perteneciente al lugar santísimo, sino al lugar santo. Hay algunas órdenes o detalles que se mencionan directamente respecto a este altar del incienso. Y lo primero es, ya lo mencioné, ¿cuáles son los materiales? Madera de acacia, oro, las medidas de sus anillos para poder ser transportados. Otro detalle importante: si usted recuerda el altar de bronce que se encontraba en la parte de afuera del tabernáculo, tenían que hacer unas rejillas. Este no cuenta con unas rejillas, o no se hace mención de las rejillas, sino que simplemente se traía el incienso y se quemaba. Pero no hay más detalles o que haya algún parecido con el altar de bronce. Hay un detalle interesante, y usted lo puede buscar en su casa. En Ezequiel capítulo 41 se menciona el mismo altar. Este altar, lo puede buscar en su casa, capítulo 41, versículo 22, donde el altar no tiene oro, sino que es solamente un altar de madera. Esto, según Matthew Henry, él dice que esto nos habla acerca de los tiempos del Evangelio. Y usted podría pensar, eso suena muy
estirado, suena como sacado de contexto, pero él tiene una base para mencionar eso y dice, para significar que este altar del incienso, los tiempos del evangelio deben ser espirituales, es decir, no basados en todo el esplendor de oro del antiguo pacto, sino que dice que la adoración debe ser sencilla, el servicio a Dios debe ser ampliado, no limitado a una región del mundo o a un pueblo solamente, sino a todas las naciones y pueblos de este mundo. Porque dice que en todo lugar debe ser ofrecido incienso. Y esta cita sí vamos a buscarla, Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre, ¿entre qué cosas? Entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si el altar de oro, el altar del incienso, tenía que estar prácticamente al frente del ahí se me están enredando los nombres. Tenía que estar justamente al frente del arca del testimonio o el arca del pacto. Y lo que mencionaba, que algunos lo toman como parte del mobiliario del lugar santísimo, aunque estaba dentro del lugar santo. Lo que Malaquías está diciendo es, el incienso va a estar de todas las naciones de todo el mundo. Es decir, porque la adoración a Dios, según términos de Matthew Henry, iba a venir de todas las naciones y pueblos hacia Dios, hacia su presencia. Por eso es el arca del testimonio, la presencia de Dios. Tenía que estar delante del velo, justo en la parte exterior interna, si usted llega a entender esa parte. ¿Por qué exterior? Porque no estaba en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Delante del propiciatorio. ¿Por qué? Aunque no estaba directamente en el lugar santísimo, aquel que tenía que quemar el incienso, cuando iba a hacerlo, tenía que mirar hacia donde estaba el arca del pacto. Pero no lo veía porque había una cortina. Pero tenía que dirigir su mirada hacia la presencia de Dios sin poder verla. Pero aquí entonces lo que podemos ver es que con los ojos ellos no podían ver a Dios, pero sabían que Él estaba detrás de la cortina porque su presencia se manifestaba en el arca del testimonio. Pero todo el incienso iba a subir a su presencia. Dice, Él no retiene su rostro. Aunque esté allí y no lo veamos, Él está presente. Por tanto, dice Henry, en oración debemos estar delante de Él, dirigir nuestra mirada hacia Él. Es más, el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Bueno, versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuál es el trono de la gracia de Dios en términos del tabernáculo? El lugar santísimo. Si el sacerdote en esos tiempos no podía acercarse a la presencia de Dios, sino solamente el sumo sacerdote. Pero dice, por medio del altar, siendo parte del mobiliario del lugar santísimo, dice, él podía acceder por medio de sus oraciones que se quemaban en el incienso. Así que sobre este altar que vemos aquí, se debía quemar un tipo de incienso aromático. Y esa descripción se verá en versículos más adelante.
tenía que ser hecho mañana y tarde, o antes del anochecer, justamente cuando se tenían que encender también las lámparas. Es interesante porque se nos dice aquí, no se va a ofrecer otra cosa que no sea el incienso que Dios dice, es decir, incienso aromático. Si usted me acompaña brevemente al libro de Levíticos, capítulo 10, y usted va a reconocer unos personajes aquí. Cuando vimos el tema de la consagración de los sacerdotes, ¿se acuerda de los hijos de Aarón? Bueno, aquí se va a mencionar Levíticos capítulo 10 de versículos del 1 al 4. Nadab y Abiú, que dice hijos de Aarón, que en el libro de Éxodo que fueron ellos hechos consagrados. ¿Se acuerda de eso? Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pero qué Dios más severo. Es que ellos, pobrecitos, por un errorcito. No era ningún errorcito. Si usted recuerda la consagración, ellos sabían las implicaciones, conocían el llamado que Dios les había hecho. Ellos estaban investidos de santidad. El que se acerca a Dios, se acerca como Él dice. Si aquí tenemos un ejemplo de lo que no se debía hacer. No ofrecerás incienso extraño delante de mi presencia. Así que el Señor los mató. Pero no solamente incienso extraño, sino que este altar de incienso no era para holocausto, es decir, no era para la carne, ni tampoco se debía derramar vino sobre ella. El altar del incienso estaba delimitado no solamente como un sacrificio, pero este no era un sacrificio de carne, sino que más que todo, este era otro tipo de sacrificio, un sacrificio fragante, un sacrificio oloroso. ¿Por qué? Porque este sacrificio o esta ofrenda de incienso aromático va a mostrar algo importante. Está delante de la presencia de Dios. Algo interesante aquí, y es que en este punto, tanto el incienso como la ofrenda del incienso, como la ofrenda del sacrificio, tenían que hacerse a la vez, conjuntamente, pero no combinando o mezclando, cada uno en su lugar. Afuera los del altar de bronce, acá los de la ofrenda de incienso. Ambas ofrendas tenían un propósito: reflejar a Israel su devoción, su amor hacia Dios. ¿Y cómo lo tenían que hacer? 2 veces al día. Ellos estaban mostrando una devoción constante que sin interrupción. Y como vimos la semana pasada, de manera perpetua. Aarón debía quemar este incienso todas las mañanas juntamente con las lámparas, mañana y noche. Y era alrededor, dicen, media libra de lo que se tenía que quemar. Había un propósito, ¿no? El incienso que tenía que ser aromático no era solamente para quitar el olor de la sangre y de la carne que se quemaba, sino, y aquí va entrando y tomando más forma esto, para la honra de Dios.
y para mostrar que el servicio del pueblo hacia él era algo que tenía que ser complaciente, o para el Señor tenía que mostrarse complacido con lo que estaban haciendo. Si él no se mostraba complacido, tenemos el ejemplo de Abiú y Nadab. Estas ofrendas en el altar de bronce, la que estaba afuera, era para satisfacción por causa del pecado. Pero acá era una ofrenda mostrando su total comunión con ellos. Y aquí hay dos puntos importantes que debían mostrarse. Uno, que el Señor debía mostrar que ellos eran absueltos de culpa. Y dos, que ellos eran aceptados como justos delante de sus ojos. Una vez al año, entonces, tenían que acercarse, tenían que expiar por el altar también. Recuerde que todos los instrumentos que se iban a usar tenían que ser untados o santificados para poder ser considerados instrumentos santificados o instrumentos dignos para el servicio del Señor. El incienso, entonces, y el otro que tenía que ver con la sangre, hablándonos de una ofrenda para expiación del pecado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de Dios nosotros adoramos? Es un Dios santo. Y eso se puede ver con mucho más detalle en el Levítico capítulo 16, porque el Señor quería que su pueblo fuera santo, limpio, purificado. Es más, eso nos recuerda lo que dice Éxodo 19, cuando ellos hicieron su pacto. Le dijo: ustedes serán una nación santa, serán mi pueblo. Y eso es lo que básicamente tiene que ver con todas estas ofrendas en los diferentes altares, tanto del incienso como del de bronce. El sumo sacerdote debía tomar o debía hacer lo siguiente para poder llegar y entrar al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Él debía prender el incienso, debía prender las lámparas. Los pecados, primeramente, expiar los pecados de los sacerdotes en el altar por medio de la oración. Expiar por el pueblo. Todo esto, el pueblo tenía que ser limpiado o quitado todas sus impurezas desde un aspecto ceremonial. Y se iba a hacer por medio de la sangre, como vimos las semanas anteriores, pero también por medio de este incienso que se quemaba. Pero yo no le he dado muchos detalles acerca de este altar del incienso. Lo he dejado allí en el suspenso y de repente usted está pensando: no comprendo todo lo que has dicho porque hace falta algo. Sí, hace falta algo. Porque simplemente que se queme algo y suba humo, como una especie de chimenea, sin una explicación o mostrar realmente qué es lo que significa esto, no tiene sentido. El altar del incienso es una figura, es un tipo. ¿De qué? De la mediación de Cristo. ¿De qué manera? El altar de bronce, si usted lo recuerda, donde se ponía el sacrificio o el holocausto, era un tipo de Cristo muriendo en la tierra. Él era el sacrificio perfecto. Pero este altar de oro, el altar del incienso, dentro del santuario, dentro del tabernáculo, era un tipo de Cristo intercediendo en el cielo, satisfaciendo lo que el Padre requería, dando plena satisfacción por los pecados. Este altar, como les mencioné, tenía que estar delante del propiciatorio, porque Cristo a sí mismo, Él mismo, siempre está delante de la presencia de Dios.
intercediendo por nosotros. Por eso el Evangelio de Primera de Juan nos dice que abogado tenemos, el que intercede por nosotros delante de Dios. Siempre está delante de la presencia de Dios. Por eso todos estos tipos y figuras, aunque cesan en el antiguo pacto, en el nuevo pacto dice es mucho mejor. Porque esa perpetuidad no tiene tanta relevancia en cierto sentido en el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto todo toma forma, porque Cristo es el único que puede hacer las cosas perpetuas. Este altar tenía una corona o unos cuernos. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos un tipo o una figura de uno de los oficios de Cristo. Él es sacerdote, profeta y rey. Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando dice que esta oración, Él intercediendo por sus discípulos y por todo su pueblo, Él dice, yo voy, estoy parafraseando, yo voy a hacerlo, yo intercederé de manera continua por ellos. La devoción entonces de todos los santos, sus oraciones, nuestras oraciones, son como ese incienso que sube a la presencia de Dios. Acompáñenme a Salmo 141, versículo 2. ...141, versículo 2 del Salmo dice... ...suba mi oración delante de ti como el incienso... ...el don de mis manos como la ofrenda de la tarde... Ahora tiene más sentido el Salmo, ¿no? Nuestras oraciones, dice que suban... ...y a medida entonces que subía el humo del incienso... ...ese deseo y ese fervor a estar delante de Dios... ...las oraciones que lleguen a Él... Dice, pero encendidos con ese amor hacia Dios, con ese fervor y acompañados de una vida piadosa. En el Nuevo Testamento también vemos algo de esto. Cuando el sacerdote quemaba el incienso, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 10. Acá vemos el anuncio del nacimiento de Juan. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. ¿En qué momento? A la hora del incienso. Entonces hay una relación incienso, oraciones. No tenemos que estar prendiendo incienso hoy día, pero el hecho de que el pueblo, de una manera figurada, de una manera visible, ellos pudieran ver que mientras ese incienso iba subiendo al cielo, de esa misma manera ellos pudieran ver, nuestras oraciones pueden subir a la presencia de Dios. Las oraciones entonces significando el verdadero incienso. Este incienso se ofrecía diariamente. Era perpetuo, el verdadero incienso. Porque usted y yo debemos orar siempre. Es decir, debemos mantenernos o debemos poner tiempos establecidos. Una buena práctica es como está aquí, mañana y tarde o en la noche. Si vivimos en una sociedad totalmente vuelta de cabeza con horarios diferentes, pero buscar un horario bueno, 2 veces al día, como dice aquí. Orar siempre, mantener tiempos establecidos de oración todos los días. El punto aquí es nunca omitirlos. Más bien, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, orad sin cesar. Y yo sé que eso es un dilema por la sociedad en la que vivimos. Pero hay que hacerlo y pedirle al Señor que nos perdone por no ser fieles,
no ser constantes. O como decía la oración de confesión que hemos usado anteriormente, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Hacemos lo que no debemos hacer. Y sabemos que tenemos que orar, pero ay, no puedo, estoy cansado, la jornada, el tranque, el resfriado. Orad sin cesar, dice Pablo. Las lámparas también se vestían o se encendían al mismo tiempo que se quemaba el incienso. ¿Sabe por qué? Porque las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. El incienso con las lámparas iban juntos. Oración con lectura de la palabra de Dios van juntas. Es que yo nada más oro, pero no conoce la Biblia, entonces no sabe orar. Es que yo nada más leo la Biblia, eso de oración, lee mal, porque la Biblia nos manda a orar. Van acompañadas la una con la otra. Es parte de nuestro trabajo diario. Y no solamente debe ser acompañado la lámpara con el incienso, es decir, las oraciones con la lectura, sino con alabanzas a Dios. Cuando hablamos con Dios, entonces, cuando oramos, debemos escuchar lo que Él nos dice, no esperando revelaciones nuevas. El único lugar que lo puede hacer es por medio de su palabra. Y así entonces podemos hablar de una comunión con Dios. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Las devociones de todos los santificados agradan a Dios. Es olor grato, es olor fragante. Es más, y voy cerrando con esto. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y puede dejar el dedo allí porque lo voy a mencionar un ratito. Aquí nos dice que las oraciones de los santos nos hablan aquel incienso que está delante de la presencia de Dios. Dice: hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, es decir, estaban adorando. Y copas llenas de oro de incienso, pero no se acaba en la coma. Dice que son las oraciones de los santos. Y capítulo 8, versículo 3, dice: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Sobre qué cosa? El altar de oro. Es el altar del incienso. Es decir, nuestras vidas, nuestros corazones deben ser santos. En estos términos de purificación y limpieza por la obra de Cristo, no por conceptos abstractos. No están mal los conceptos, pero debemos ver lo que eso implica realmente. Nuestras vidas entonces y nuestros corazones deben ser santos. ¿Sabe por qué? Porque incluso una vida no agradable a Dios, es como diría Isaías, capítulo 1, es un incienso extraño delante de la presencia de Dios. Incienso que yo no mandé a quemar, dice el Señor. Y es como ofrecerlo a los ídolos, dice Isaías 63. Yo les decía que dejaran su dedo en Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 8. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones van a la presencia de Dios. Como su pueblo debemos orar ¿a quién? Al Padre, quien intercede por medio del Hijo. Y es el Espíritu Santo quien lleva todas esas cosas al Padre, el Paracletos. Aquí hay algo práctico, y ya lo mencioné. Tenemos un llamado a orar siempre. En
todo. Hay lluvia, agradecer al Señor por la lluvia. Hay sol, agradecer a Dios por el sol. Pero cuando hay mucha lluvia, nos quejamos. Yo les recomiendo algunos libros de los que nos precedieron, que cuando hay mucha lluvia, dicen, Señor, detén tu mano del exceso de lluvia. Y cuando hay mucho sol, dice, Señor, detén tu mano porque hay sequía en nuestros pueblos y lo sufren. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de oraciones. Nuestras oraciones tienen que estar enfocadas en todo hacia el Señor. Orar siempre. Debemos velar en nuestras propias vidas. Aquí podemos ver, si usted se acuerda del altar de bronce, había un sacrificio. Pero en el altar del incienso, ¿cuál era el sacrificio? No había uno como tal. Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros, el versículo 1, dice que nuestras vidas, dice nosotros debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo delante de Dios. Santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Nuevamente, santificado. Por tanto, hay que hacer o hay que quitar todas aquellas cosas que sean un estorbo a nuestras oraciones, dice Pedro en capítulo 3, versículo 7. Todas estas oraciones, entonces, debían ser hechas 2 veces al día. Santificarnos, mi querido hermano, creo que eso es uno de los mayores dilemas que está viviendo la iglesia hoy día. No, es que no puedo con este pecado, tengo problemas por todos lados. La vida cristiana está llena de problemas. Es así. Es una vida difícil, pero el Señor está allí con nosotros. Esa es una parte. Pero usted sabe por qué no podemos contra nuestros pecados. ¿Por qué nuestro carácter no cambia? ¿Por qué siempre somos derrotados por los mismos pecados? ¿Sabe por qué? Porque fallamos en esto. No somos constantes en nuestras oraciones. No somos constantes en la lectura de la palabra de Dios. No estamos santificándonos como debe ser. Y lo primero que hacemos es, Señor, tú tienes la culpa. No debe ser de esa manera. Más bien, termino con este versículo y después le quiero mencionar algo. Hacer como dice Santiago. Santiago dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Eficaz en qué términos? En los términos que le acabo de mencionar, que involucran santificación. Eso es una oración eficaz. Quiero terminar, esto es dentro de la aplicación. A veces no sabemos cómo acercarnos al Señor, cómo orar. Y permítame leerles, y termino con esta oración. Una oración de Matthew Henry. Y la oración tomada del libro Piercing Heaven, que es como atravesando el cielo, puras oraciones de los puritanos. Y dice, enséñanos o ayúdanos a orar. Y dice así, muchos pueden preguntar, ¿quién nos ayudará? Decimos, Señor, muéstranos tu rostro. Eso nos alegrará el corazón, incluso mucho más que los agricultores después de una gran cosecha. Te pedimos tu favor y aceptación de corazón. Señor, escucha nuestra oración y respóndenos en tu fidelidad. Estés cerca de nosotros en todo tiempo. Tú que escuchas los cuervos jóvenes llorar, no calles. De lo contrario, somos como los que bajan al abismo. Que nuestra oración sea para ti como incienso y que nuestras manos extendidas sean agradables a tus ojos.
Rogamos por la poderosa ayuda e influencia de tu bendito Espíritu de gracia en nuestras oraciones. No sabemos por qué orar como deberíamos, pero deja que tu Espíritu ayude a nuestra enfermedad y ruega por nosotros. Derrama sobre nosotros el espíritu de gracia y oración. A través del espíritu de adopción, enséñanos a clamar Abba Padre. Envía tu luz y verdad, que ellos nos conduzcan y nos guíen a tu santo monte y a tus tabernáculos. Guíanos hacia ti, Dios, nuestro mayor gozo. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca te alabará. Amén. Una profundidad en esta oración. Vamos a orar para concluir en este tiempo. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos podido meditar, Señor, tu palabra respecto al altar del incienso. Señor, que nos hace pensar en cuanto a las oraciones. Señor, reconocemos en lo que hemos fallado, en la inconstancia en nuestras oraciones delante de tu presencia. Padre, y tu palabra que sea la que nos ayude, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a poder esforzarnos en esto, Señor, a poder ser diligentes en el llamado sublime que tú nos has dado, Señor, ser parte de tu pueblo, ser parte de tu nación santa. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra fe a poder ser fieles en esto. Padre, gracias te damos por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.